Buenas tardes, profesora Liliana. Soy la estudiante Sofía Arenas del grado 9.1. Buenas tardes, mi nombre es Diana Arevalo y soy del grado 9.1 y vamos a hablar del periodo Jurásico. De lo primero que vamos a hablar es un resumen o de lo que pasó en el periodo Jurásico. El periodo Jurásico comenzó hace 201 millones de años y acabó hace 145 millones de años. Su nombre proviene de la cadena montañosa de Jura, ubicada entre Francia y Suiza, en donde el geólogo francés Alexandre Brainard descubrió los primeros fósiles provenientes de este periodo. Y además estableció un sistema geológico en el siglo XIX. Proliferaron y reinaron los dinosaurios, razón por la cual es quizás el más famoso de los periodos del Mesozoico. Su nombre se ha popularizado en la cultura contemporánea gracias a libros y películas que exploraron la posibilidad ficcional de la recreación científica de los dinosaurios, especialmente en la saga de Jurassic Park. La división del periodo Jurásico. El periodo Jurásico se divide en 3 peldaños denominados épocas o series, las cuales comprenden 11 edades o pisos. Estos son: el Jurásico inferior o temprano inicia hace 201,3 millones de años aproximadamente y culmina hace 182,7 millones de años aproximadamente, siendo la primera serie del Jurásico. Jurásico medio inicia alrededor de 174,1 millones de años y culmina hace 165,5 millones de años aproximadamente, siendo el peldaño intermedio. Jurásico superior o tardío. El último de los tres inicia hace 165,35 años y culmina hace 152,1 millones de años. Características geológicas. El evento geológico más importante del periodo y quizá de toda la era mesozoica es que comenzó la fragmentación del supercontinente de Pangea. Ocurrió un lento pero constante proceso de movimientos de separación que lo dividió en dos partes, la Eurasia y Gondwana. La Eurasia, su parte norte, que luego se fragmentó a su vez en Norteamérica y Eurasia. Gondwana, su parte sur, que a mediados del Jurásico empezó a fragmentarse, dando origen así a la Antártida, Madagascar, India, Australia, África y Sudamérica. El clima. El clima a inicios del Jurásico era seco y cálido, pero la abundante movilización del agua que los cambios geológicos ocasionaron lo alteraron significativamente. En el Jurásico los gradientes de temperatura eran mucho más uniformes que en la actualidad, es decir, el clima no variaba tanto dependiendo de la latitud. No existe evidencia de hielo polar, por ejemplo, lo cual hace suponer que el nivel de los océanos era mucho más alto que el de ahora. La fauna del Jurásico. ¿Cómo era la fauna en el Jurásico? Durante el periodo Jurásico, las más evolucionadas formas de vida marina eran los peces y los reptiles. Los ictiosaurios sobreviven al cambio del periodo. Compartían los mares con los primeros cocodrilos acuáticos, los cuales tenían aletas en vez de patas, y con los teleosteos, predecesores de la mayoría de los peces actuales. Animales populares como el brontosaurio, el arosaurus, el diplodocus y el pterosaurus. Flora del Jurásico. En comparación con su predecesor, el Jurásico fue un periodo bastante verde. El aumento en los niveles de humedad y el clima cálido permitieron la expansión de la vegetación a lo largo de los nodos subconscientes. Los bosques predominantes fueron de coníferas, semejantes a los pinos y las araucarias de hoy en día. También había distintas especies de palmera y de helechos, ginkgos y equisetos, aunque aún no existen en este periodo ningún tipo de flores ni frutos. Y estos fueron los temas que abarcamos del periodo Jurásico. Gracias por su atención.